Bien, les saludo de nuevo. Vamos a continuar entonces con nuestras clases de farmacocinética. Vamos a pasar ahora a estudiar el cuarto proceso o etapa farmacocinética por la que atraviesan los fármacos, que es el proceso o etapa de biotransformación, que es igual a decir metabolismo del fármaco, ¿verdad? ¿Qué cosa es esto de la biotransformación? Bueno, la biotransformación es un proceso necesario que tienen que sufrir los fármacos para poder ser eliminados, muchas veces, la inmensa mayoría de las veces para poder ser eliminados y extraídos del organismo. Otras veces son transformaciones también bioquímicas que sufre la molécula del fármaco, que son necesarias para activar el fármaco, porque no todos los fármacos que se suministran vienen ya con sus características de activados como para actuar en el sitio de acción, sino tienen que sufrir un proceso de bioactivación para convertirse en la forma activa, ¿verdad? Por ejemplo, tienen ustedes el ejemplo del enalapril, que es un medicamento que se utiliza en casi todos los PRIs que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial, que ya daremos más adelante en otras clases. Estos medicamentos vienen en forma de profármacos, o sea, es una molécula que todavía no es un fármaco completo. Le faltan algunas modificaciones que se las tiene que hacer el mismo organismo mediante el proceso de biotransformación para bioactivarlo y que se convierta en la forma activa entonces que tiene que ejercer su efecto en algún sitio del organismo, ¿verdad? Pero bueno, eso es con algunos fármacos. Hay unos cuantos ejemplos de esto, ¿no? De profármacos que resultan por la biotransformación bioactivados y convertidos en sustancias verdaderamente activas. Pero en la inmensa mayoría de los casos, el proceso de biotransformación va encaminado a el fármaco que ya se absorbió y que viene ya como sustancia activa. Este fármaco generalmente es una sustancia que tiene características liposolubles. Son fármacos que la industria farmacéutica trata de producirlo lo más liposoluble posible. Algunos son menos, otros son hidrosolubles y demás, pero se tratan de producir todos ellos de manera que puedan ser lo más liposolubles posibles. ¿Por qué? Porque eso favorece la absorción, como ya estuvimos viendo. Pero claro, una vez que ya han llegado al sitio de acción, han producido su efecto y vuelven a la circulación, si se mantienen así, pues va a ser muy difícil sacarlos del organismo y van a persistir circulando mucho tiempo. Porque ya verán ustedes que cuando lleguen aquí al principal órgano eliminador, que va a ser el riñón, precisamente las membranas de las células tubulares renales, que como saben ustedes, como cualquier otra célula, pues tienen sus membranas con una doble capa de moléculas de fosfolípidos. Cuando ese fármaco liposoluble pase y entre en contacto con esas membranas, va a ser reabsorbido y pasar entonces a la red capilar peritubular y va a volver a la sangre a seguir circulando. Por tanto, es necesario que esos medicamentos que son liposolubles pues sufran una biotransformación que los convierta en hidrosolubles, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a hablar ahora, precisamente, a eso se trata. Por tanto, podemos decir que la biotransformación de los fármacos va a ser una etapa o un proceso bioquímico que va a transcurrir en determinados órganos. Sobre todo el hígado es el principal órgano biotransformador. El principal órgano sobre el cual recae esta responsabilidad es el hígado, ¿verdad? Le sigue en lugar el riñón y hay otros tejidos, la mucosa intestinal, la misma barrera hematoencefálica, distintos tejidos pueden biotransformar, pero en cantidades mucho menores. El hígado está en primer lugar, el riñón en segundo lugar, pero el hígado tiene una posición cimera en esta actividad. No hay quien le ponga un pie adelante al hígado en esta función de biotransformar. Entonces, esto va a ser un proceso bioquímico que va a ocurrir cuando el fármaco llegue al hígado a través de la circulación, ¿verdad? El fármaco va a venir en una forma liposoluble, como son la mayor parte de ellos. Liposoluble quiere decir que no tiene cargas eléctricas en su superficie la molécula, es apolar, quiere decir que no hay ningún polo eléctrico, ni positivo ni negativo, sobre la molécula, ¿verdad? O son muy escasos, por tanto se le considera apolar y eso hace que sea liposoluble y se absorba y pase bien a través de la doble capa de moléculas de fosfolípidos de las membranas celulares. Por tanto, hace falta quitarle esa propiedad. Entonces, bueno, cuando esto llega al hígado, vamos a tener que, desde el punto de vista de la biotransformación, ahí
sobre todo en el hígado, estas enzimas biotransformadoras van a estar localizadas. Enzimas biotransformadoras, vamos a poner aquí, enzimas biotransformadoras. Van a estar localizadas fundamentalmente a nivel del retículo endoplasmático liso, a nivel mitocondrial, vamos a tener localizadas también en los peroxisomas. Y tenemos también en los lisosomas. Y, ¿por qué no? También tenemos algunas en el aparato de Golgi. Pero básicamente aquí, a nivel del retículo endoplasmático liso, algunas en las mitocondrias, otras en los peroxisomas y en los lisosomas sobre todo, ¿verdad? Entonces, todas estas enzimas van a estar engastadas. Ustedes saben bien que todos estos organelos que están aquí son organelos membranosos, ¿verdad? Que están dentro de la célula. Y ya eso lo vimos el año pasado cuando estudiamos, ¿verdad? Habíamos visto que todos estos organelos membranosos tienen una membrana que tiene una constitución semejante en lo básico a la membrana celular, una doble capa de moléculas de fosfolípidos, y encajadas en sus membranas hay distintos tipos de proteínas estructurales y enzimáticas. Esas proteínas enzimáticas que van a estar engastadas en las membranas de estos órganos, de estos organelos intracelulares, biotransformadores, vamos a llamarle, ¿verdad? Pues se les considera a estas enzimas que están aquí, se les considera como la llamada fracción microsomal de las enzimas biotransformadoras. O sea que las enzimas biotransformadoras que están localizadas en estos organelos membranosos, ¿verdad? Se les llama así fracción microsomal. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Esto viene de lo siguiente. Cuando se hace un macerado de tejido hepático, por ejemplo, pegar tejido hepático de un conejo, de un animal cualquiera, o hepático humano, y hace un macerado y lo diluye, lo prepara y hace un homogeneizado de todo ese tejido, usted lo pone en un tubo de ensayo, y esto va a una centrifugadora, ¿verdad? Todo ese contenido homogéneo ahí va a una centrifugadora que empieza, una ultracentrífuga, empieza a dar un gran número de vueltas esa ultracentrífuga. Y ocurre que como resultado de eso, en el tubo de ensayos, aquellos componentes más pesados lógicamente se van al fondo. Y van quedando distintas capas de sustancias cada vez menos densas, menos pesadas, que van quedando hacia arriba. Entonces, hay una fracción de estas, intermedia por aquí, donde están los pedacitos de membranas constitutivas del retículo endoplasmático liso, de las membranas mitocondriales, peroxisomales, del aparato de Golgi, de los lisosomas, que por el proceso de maceración y centrifugación, pues se convierten en verdaderas vesiculitas. Vesiculitas, que contienen en sus membranas esas enzimas. Y entonces, a esta fracción se le llama microsomal porque estos pequeños cuerpos somas, microsomas, pequeñitos, se les llama así, microsomas. Microsomas. Y a esta fracción, decantada aquí por la ultracentrifugación, se le llama microsomal.
Por eso, por tener estos pequeños cuerpecitos derivados del proceso de maceración y ultracentrifugación que ocurrió previamente, ¿verdad? Entonces, ahí van a estar un gran número de enzimas. ¿Qué enzimas están ahí? Bueno, las llamadas enzimas de fase 1. Fase 1. Aquí las enzimas de fase 1, ¿cuáles van a ser? Las enzimas de fase 1 van a transformar al fármaco este liposoluble y apolar, van a actuar sobre él y van a producirle transformaciones bioquímicas de la molécula y lo van a convertir en un metabolito inactivado, generalmente inactivado, porque en el caso de que sea un profármaco, lo que va a ocurrir es que va a convertirse en forma activa. Pero bueno, estamos hablando de aquellos fármacos que ya vienen activos ya, pues la biotransformación los va a convertir en un fármaco no activado. Pero puse aquí otras veces en bioactivado en el caso de un profármaco, ¿verdad? Pero bueno, este fármaco que resulta inactivado por las enzimas estas de fase 1 es ahora un fármaco inactivo, no tiene actividad farmacológica, es menos liposoluble que lo que era y es un poco más hidrosoluble porque ha ido perdiendo cargas, ha ido ganando cargas eléctricas que no tenía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, estas enzimas de la fase 1 básicamente producen reacciones como estas que voy a poner aquí, reacciones de hidroxilación, reacciones de oxidación y reacciones también de reducción. Distintos tipos de reacciones de hidroxilación, de oxidación-reducción ocurren, además de hidroxilación, donde se incorporan radicales OH que tienen carga negativa, ¿verdad? Aquí cuando se oxidan, pues generalmente también se pierden protones, se pierden grupos químicos y quedan cargas entonces positivas. Cuando se reducen, pues pueden quedar cargas negativas. En fin, estas reacciones que están aquí son las que hacen que este fármaco, que era liposoluble y apolar, se inactive en la mayor parte de los casos, excepto cuando es un profármaco que lo que hace es activarse, y entonces estas reacciones de hidroxilación lo convierten en menos liposoluble, más hidrosoluble por el hecho de que van a aparecer polos eléctricos sobre la molécula, ¿verdad? Claro, generalmente todavía ahí no está completada la biotransformación. Hace falta que todavía esto sufra más transformaciones. Entonces hay otro grupo de enzimas que se llaman las enzimas de fase 2, que son básicamente enzimas conjugantes. Entonces aquí lo que se produce es conjugación, enzimas que producen conjugación. Conjugación quiere decir unir. Generalmente conjugación con ácido glucurónico, por ejemplo, con ácido glucurónico. ¿Se acuerdan ustedes de la enzima glucuroniltransferasa? Que habíamos hablado cuando en sangre explicamos el metabolismo de la bilirrubina y demás, que llegaba la bilirrubina indirecta o no conjugada, llegaba al hígado, y en el hígado entonces con una enzima que se llamaba glucuroniltransferasa, que del retículo endoplasmático liso del hepatocito, se conjugaba con 2 moléculas de ácido glucurónico para convertirse en glucuronato de bilirrubina o bilirrubina directa o conjugada, ¿verdad? Pues bueno, es esa misma enzima la que hace la conjugación con el ácido glucurónico, igual que hacía con la bilirrubina, se lo hace a muchísimos medicamentos y con eso ya queda convertido el fármaco, que ya estaba inactivado farmacológicamente, queda convertido en hidrosoluble y polar, fácilmente eliminable. Este fármaco así tiene una facilidad extraordinaria para ser eliminado por el riñón, porque cuando pasa por los túbulos renales, que se filtra allí en el riñón, en los glomérulos, cuando viene desfilando por aquí por el túbulo, al entrar en contacto con las células que están aquí, en el borde del cepillo, que están aquí, estas células no lo absorben ahora. ¿Por qué? Porque ya viene
hidrosoluble y polar, es decir, que tiene cargas eléctricas. Al venir hidrosoluble y polar, no puede atravesar las membranas y sencillamente se queda aquí adentro y por eso es fácilmente eliminable. En eso radica el detalle de por qué estos fármacos tienen que ser biotransformados hacia formas polares, hidrosolubles, para que no se mantengan circulando, porque imagínense ustedes, si se hubiera quedado liposoluble a polar, pues sería absorbido de nuevo, sería reabsorbido de nuevo y entregado a los capilares peritubulares y volvería a estar circulando por la sangre y este sería lo de nunca acabar. Entonces podría ocurrir una intoxicación fácilmente con una sustancia que normalmente no debía de producirlo, puede intoxicar a cualquiera, porque se mantiene circulando exageradamente en el organismo. Entonces, esa es la fundamentación de esto. Hay otras sustancias también que intervienen aquí en la conjugación, por ejemplo, enzimas que producen o conjugan con radicales sulfidrilo, también a algunas moléculas y las hacen entonces fácilmente eliminables, polares e hidrosolubles, y así hay distintas sustancias que pueden ser conjugadas por estas enzimas en el proceso de conjugación. Enzimas de este tipo también están presentes en la fracción microsomal, también están presentes aquí en la fracción microsomal. En la fracción microsomal no solamente hay enzimas de estas, sino que hay enzimas también de conjugación. Pero hay un gran número de enzimas conjugadoras también en otra fracción, ¿verdad? Que es una fracción que no tiene microsomas, que es una fracción más representativa de lo que es el líquido intracelular sin los microsomas estos dependientes de los organelos que habían sido centrifugados, ¿verdad? Esta fracción de aquí representa aquí el agua citosólica, donde están disueltas enzimas también que pueden conjugar. Algunas enzimas estas pueden hacer conjugaciones también. Entonces, a esta fracción se le llama fracción citosólica o no microsomal. O sea, representa el líquido intracelular, pero desprovisto de cuerpos membranosos que pertenecían a estos organelos, que estaban íntegros antes dentro de la célula, pero que ya por la trituración y la ultracentrifugación se ha decantado todo, y entonces esto, como pesa menos, queda más arriba, y este sobrenadante aquí, pues se puede... existen enzimas también con esta propiedad de conjugar también y convertir al fármaco en una sustancia polar, fácilmente eliminable, ¿verdad? Hidrosoluble, y se llama así fracción citosólica o no microsomal. Esto es algo que debemos de recordar. Todo esto también lo pueden ver, como yo les he comentado ya, en una clase muy buena en PowerPoint que van a disponer ustedes en la plataforma más adelante. Entonces, en estos aspectos radica, ¿verdad?, este fenómeno de la biotransformación. Recordar que el hígado es el principal órgano biotransformador y le sigue en su lugar el riñón. Ya veremos que cuando demos la eliminación o excreción es al revés. Es el riñón el que toma el número 1 como principal órgano excretor o eliminador y el hígado el segundo lugar. Entonces, tenemos que estas serían las características generales más importantes de estos sistemas. Ahora bien, yo quería hacer también hincapié en algunos factores importantes que influyen en la biotransformación. Vamos entonces a utilizar aquí esta parte que yo lo había seccionado, reservado para esta actividad. Vamos a anotar aquí. Tenemos factores que influyen en la biotransformación de los fármacos, o sea que
los fármacos o sean biotransformados más rápido o menos rápido, ¿verdad? Entonces, y esto tiene mucha importancia. Bueno, tenemos factores fisiológicos como son, por ejemplo, la edad del paciente. La edad es un factor importante en el fenómeno de biotransformación. ¿Por qué? Vamos a tomar el caso de los recién nacidos y niños pequeños todavía, ¿verdad? Recordar que los niños no son hombres y mujeres chiquitos, son organismos que están en desarrollo, en crecimiento y desarrollo y maduración, ¿verdad? Por tanto, un recién nacido y un lactante son organismos todavía inmaduros y precisamente tienen inmadurez en muchos órganos como son el hígado, como es el mismo riñón, el sistema nervioso, porque el niño cuando nace no se para, no camina, no habla, no hace nada de eso, no está maduro el sistema nervioso, el hígado tampoco está maduro. Y ustedes han visto cómo muchos niñitos están amarillitos con ictericia fisiológica de recién nacido. Eso es porque todavía no se ha producido suficiente enzima glucuroniltransferasa para unir la bilirrubina indirecta no conjugada al ácido glucurónico, porque todavía no se ha llegado a la maduración hepática que produzca una cantidad suficiente como para poder metabolizar todo eso. Y por eso muchas veces los niños demoran algunas semanas, algunos días en aclarar esta coloración amarillenta por el hecho de que no está maduro todavía el sistema productor. Esto es un ejemplo que les estoy poniendo. Pues bueno, de la misma manera que no está maduro este sistema, que es un importante sistema para biotransformar, hay otros sistemas que también pueden estar inmaduros o están inmaduros y por tanto la edad aquí influye y en el caso de los recién nacidos y lactantes sobre todo, también niños pequeños parvulitos que empiezan todavía, ¿no? Pero bueno, eso va madurando poco a poco. Esto es por inmadurez. Inmadurez. Ahora, llegará un momento en que ya esos organismos pues, puedan producir las cosas como debe ser. Y se supera. Ahora, también aquí con la edad tenemos el otro extremo. La senectud. Los ancianos. Los ancianos, pues, el proceso de envejecimiento, pues, lleva a la disminución del potencial funcional de distintos órganos y sistemas en general de todo el organismo, unos primero, unos más intensamente, y lógicamente estos sistemas biotransformadores hepáticos también van sufriendo cierta declinación. Por tanto, no es nada extraño que un anciano con una dosis de una persona joven de un medicamento se intoxique. ¿Por qué? Porque los sistemas biotransformadores de este anciano no trabajan con la misma eficiencia que los sistemas biotransformadores homólogos que debe de tener esta persona joven y que biotransforman a la velocidad que debe de ser. Y sin embargo aquí pues están más enlentecidos, están más interrumpidos y se acumula el fármaco por mucho más tiempo sin biotransformarse, circula por mucho más tiempo del que debe de circular, produciendo manifestaciones de toxicidad. Entonces, esta es una explicación importante en cuanto al factor edad, ¿verdad? En este caso de la senectud no sería por inmadurez, sería por un desgaste biológico propio del proceso del envejecimiento. Bueno, tenemos entonces que señalar el hecho también de que personas que tengan una hepatopatía, es decir, una enfermedad hepática, puede ser que tengan con una hepatitis aguda en ese momento, que hayan quedado con una hepatitis crónica, que tengan una cirrosis hepática, una insuficiencia hepática, por algún motivo, pues lógicamente hay que imaginarse que fácilmente que estos hepatocitos en este estado no pueden trabajar con estas enzimas adecuadamente y determinados medicamentos pues pueden dañar todavía más, ¿verdad? Y se pueden producir
una circulación por más tiempo de esos medicamentos sin biotransformarse y producir reacciones tóxicas. Por tanto, las hepatopatías o enfermedades hepáticas son también un factor que influye en que la biotransformación no ocurra adecuadamente. Tenemos que señalar también las nefropatías. ¿Por qué? Porque las enfermedades renales, hemos visto que el riñón ocupa el segundo lugar biotransformador. Además, es el principal órgano excretor. Aquí, por doble razones, vamos a tener que el riñón va a ser muy importante, puesto que una persona que tenga una glomerulonefritis, que tenga una insuficiencia renal, un medicamento que sea biotransformado en el riñón, por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D que usted utiliza, pues tiene que sufrir una primera hidroxilación en los túbulos contorneados proximales, en posición 25, para convertirse en 25 hidroxicolecalciferol, para después sufrir otra en el hígado, en posición 1, y se convierta en el 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activada. Bueno, ahí ya tienes un ejemplo. Si el riñón anda mal, porque hay una insuficiencia renal, una nefropatía importante, puede estar afectada esta función y no se puede activar entonces la vitamina D, ya tienes un problema ahí. Otras veces, pues sencillamente no se pueden eliminar los fármacos que ya vienen biotransformados. Supongamos que la persona tiene su hígado indemne, sin ningún daño, pero el riñón anda mal. Y si anda mal el riñón, entonces, aunque lo metabolices, aunque lo biotransforme y lo pongas listo ahí en la sangre, cuando llega ahí el riñón elimina poco, elimina cada vez menos y por tanto se mantiene, se puede producir una toxicidad importante, ¿verdad? Por tanto, en el riñón, las nefropatías también, en cuanto a biotransformación y la misma eliminación, pues son importantes también. Entonces, tenemos que señalar también aquí otros factores importantes que se han visto relacionados también en algunos casos. Por ejemplo, cuando se hacen asociaciones de algunos medicamentos en un paciente que toma varios medicamentos, no quiere decir que esto ocurra siempre, ni mucho menos, pero con determinadas asociaciones, y por eso siempre en las instrucciones que vienen de los fármacos se explica si hay asociaciones problemáticas de ese medicamento con otros fármacos para no incurrir en esas asociaciones y que no haya problemas. ¿En qué consiste eso? Vamos a poner aquí asociaciones medicamentosas. Y aquí vamos a ver primeramente la llamada inducción. Enzimática. Y para que me entiendan bien, vamos a poner este ejemplo. Supongamos que hay un paciente que está tomando dos fármacos para cuestiones diferentes. Ok, eso puede ser. Muy bien, está tomando, digamos, fármaco 1 o fármaco A y el fármaco B. ¿Verdad? Cada uno para un objetivo diferente. Muy bien, este fármaco A es transformado por las enzimas biotransformadoras del fármaco A. Biotransformación y por tanto se elimina el fármaco. Eliminación. Muy bien, sin problema. Las enzimas, o sea, el fármaco B es transformado por otro grupo de enzimas. Enzimas para el fármaco B. Producen la biotransformación y la eliminación.
Bien, ocurre aquí que a veces, determinada asociación de fármacos puede producir un fenómeno que se llama inducción enzimática. Y esto es un fenómeno de interacción biomolecular a nivel del núcleo del hepatocito. Por ejemplo, este fármaco A, por ejemplo, independientemente de que llegue aquí al hígado, sea biotransformado, al entrar dentro de la célula hepática, moléculas del fármaco atraviesan las membranas del núcleo y pueden, ¿verdad?, pueden estimular a los genes, por unirse a los genes operones, estimular a los genes que tienen que ver con la producción de las enzimas biotransformadoras del fármaco B. Y esto hace con que aumenten las enzimas del fármaco B, porque este fármaco, cuando entra ahí, induce un aumento en la producción de estas enzimas, independientemente del proceso que está sufriendo de biotransformación, y entonces aumenta notablemente la cantidad de enzimas y si aumenta notablemente la cantidad de unidades enzimáticas de este fármaco es biotransformado y eliminado más rápido, porque hay muchas más unidades que lo pueden desactivar y lo pueden biotransformar y por tanto se va a eliminar más rápido. Y eso va a dar con que el fármaco dure circulando menos tiempo del que se había pensado que tenía que tener. Y por tanto el fármaco no está cumpliendo su papel en cuanto a tiempo de circulación en el organismo. Se está eliminando más rápido y por tanto está actuando menos tiempo del que supuestamente debía actuar por un fenómeno de inducción enzimática. Hay montones de ejemplos de esto. Siempre hay que estar revisando cuando no se manejen estas cosas. Por ejemplo, con muchos anticonvulsivos pasa, ¿verdad? Cuando se asocian, por ejemplo, carbamazepina con clonazepam, pues se pueden producir fenómenos de esto con uno de estos dos fármacos, y así hay montones de ejemplos de este tipo. Esa es la inducción enzimática. Está también la inhibición enzimática. Inhibición enzimática. La inhibición enzimática, por lo contrario, en este caso, digamos, tenemos igual el mismo ejemplo, fármaco A y fármaco B biotransformados por las enzimas correspondientes. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues bueno, digamos que el fármaco B, vamos a poner otro ejemplo para cambiar, para no tener el mismo ahora, el fármaco B, pues independientemente de que sea biotransformado, cuando penetra dentro del hepatocito, pues también algunas moléculas van a parar al núcleo del hepatocito y se unen al gen operón, que tiene que ver con la producción de las enzimas del fármaco A. Pero en este caso no las estimula, no estimula la producción, sino lo que hace es inhibir el trabajo de ese genoma. Y por tanto, cae la producción de unidades de la enzima que metaboliza el fármaco A, y por tanto el fármaco A se demora más tiempo para biotransformar circulando por el organismo y lógicamente puede intoxicar severamente al paciente, ¿verdad? Entonces, esto es un caso de inhibición enzimática a nivel del genoma nuclear, ¿verdad? Entonces, ocurre también a veces que hay competencia entre dos fármacos. Digamos, vamos a poner aquí que esto ya está muy llenito, vamos a arreglar esto aquí un poquito. Digamos que este fármaco A, el fármaco A y el fármaco B. Resulta que son biotransformados por la misma enzima, por el mismo equipo enzimático. Enzimas biotransformadoras de A y de B, ambas. Ambos fármacos son transformados por el mismo equipo enzimático. Pero uno de los dos fármacos tiene mayor afinidad por combinarse con estas enzimas. Digamos que el fármaco A tiene más afinidad. Por tanto, este se va a biotransformar más rápido y se va a eliminar más rápido. Y este se va a demorar más porque se une, pero este le gana, compite con él, hay una competencia y lógicamente se elimina
este se va a eliminar menos rápidamente que el otro. Y por tanto se puede acumular y puede dar toxicidad, o sea que puede haber competencia enzimática. Puede ocurrir también, y esto tiene que ver con los genes también, que determinadas personas nazcan con deleciones, borramientos, de determinadas losis de DNA, de genoma, que tengan que ver con la producción de algún equipo enzimático de estos. Y por tanto, determinado medicamento que nunca se había utilizado en el paciente, pues cuando se utiliza, pues intoxica al paciente. Lo intoxica con una dosis que no intoxica generalmente a nadie y sin embargo este paciente se intoxica. ¿Por qué? Porque no se produce o porque se produce en cantidades ínfimas, porque hay una deleción genética en algún loci que tiene que algún locus que tiene que ver con la producción de determinadas enzimas biotransformadoras. Aquí, cuando yo estaba explicando esta parte, se me había pasado y aprovecho ahora para decirlo, que entre estas enzimas que están viendo ustedes aquí, de fase 1, pues destacan una familia enorme que hay de enzimas del citocromo P450. Hoy en día se conocen más de 50 familias de enzimas de citocromo P450 que tienen pequeñas diferencias entre unas y otras y que se encargan de metabolizar, de biotransformar en innumerable cantidad de sustancias, no solamente medicamentos, sino sustancias tóxicas que puedan producirse endógenamente o penetrar desde el exterior al organismo, ¿verdad? Hay otros citocromos que no son P450, que tienen otras numeraciones, que tienen otras especificaciones, que también están engastados en las membranas del retículo endoplasmático liso, al igual que el P450, y que son importantísimos en estas reacciones de oxidación-reducción, muy importantes, ¿verdad? Entonces, aquí vuelvo a señalarles que en las enzimas estas de fase 2, que aunque están presentes también en la fracción microsomal, se encuentran también presentes en la fracción no microsomal o esta ocitosólica. Está la enzima glucuroniltransferasa, que es la que hace la conjugación con ácido glucurónico, enzimas sulfidrílicas también que insertan radicales sulfidrilo en estas moléculas, produciendo reducción, y otras enzimas conjugadoras que se encuentran básicamente en la fracción no microsomal o citosólica, aunque algunas de estas enzimas pueden encontrarse también en las membranas de estos, sobre todo el retículo endoplasmático liso, de estos organelos membranosos. Entonces, bueno, yo creo que con esto podemos concluir la parte de biotransformación, que sería el cuarto proceso o cuarta etapa de la farmacocinética, y creo que esto pues pueda serles útiles. Acuérdense que revisar el texto y revisar las clases también de PowerPoint que se puedan poner sobre estos temas en la plataforma es fundamental, ¿verdad? El texto de farmacología que nosotros recomendamos aquí, que es un texto muy didáctico y bastante conciso, es la farmacología de Harvey, la sexta edición de Harvey, que está muy buena, y vienen todas estas cosas también explicadas ahí, independientemente de que se puedan consultar otros libros más extensos, mucho más amplios, que son obras más extensas, como el libro de Goodman y Hillman, de farmacología, el Dale y otros libros de farmacología, vienen estas cosas explicadas con mucha más extensión. Entonces, sin más, concluimos con esta parte de biotransformación.